Este artículo básicamente habla sobre, digamos, el lenguaje utilizado en la escala de clasificación LIRADS, la cual es un sistema de datos e informes de imágenes hepáticas, el cual se encarga de estandarizar lo que es la terminología, las técnicas y la interpretación de datos sobre los pacientes que tienen un riesgo alto de padecer lo que es el carcinoma hepatocelular. Se han desarrollado, digamos, una necesidad de estandarizar lo que son las características y algunos criterios para el tratamiento de estos pacientes, ya sean los que tengan riesgo o los que ya tengan diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Eh, Establecen de que un léxico bien implementado nos va a permitir una buena comunicación entre lo que son los radiólogos y el resto del equipo médico tratante. En cuanto al contexto de uso o code utilizado en el LIRADS o en la escala LIRADS, se refiere a la condición bajo la cual un término debe usarse en la práctica clínica de investigación. Este code va a tener dos tipos, un code amplio y un code reducido. El code amplio se aplica a todos los pacientes que se someten a imágenes hepáticas, mientras que aquellos con un code reducido digamos que eh, aplican a los pacientes que tienen alto riesgo de padecer un carcinoma hepatocelular. Dentro de los términos generales, hay que destacar que estos se refieren a las anomalías focales. Los que tienen un cobo amplio son aplicables a todas las modalidades de imagen, es decir, aplica tanto para tomografía, resonancia magnética y ecografía. En el caso de la observación, esta se va a definir como un área distintiva, o un área que, digamos, es diferente al resto del parénquima hepático. Estas observaciones pueden ser de dos tipos, una lesión o una pseudolesión. Cuando hablamos de lesiones, digamos que corresponde a una anomalía patológica, y cuando hablamos de pseudolesiones, quiere decir que no corresponde digamos, a una alteración patológica. Cuando existe una incertidumbre entre si alguna aparición, alguna lesión realmente es patológica o no, se utiliza o se prefiere el término observación. Estas lesiones a su vez se van a subdividir en dos. Hay lesiones sin masa y lesiones con masa o masas solamente. Las lesiones sin masa son aquellas apariciones que están dentro del hígado que no distorsionan el parénquima hepático. Y aquellos que son denominadas masas son aquellos que distorsionan o destruyen el parénquima del hígado. En cuanto a las lesiones quísticas, que son ovoideas o redondeadas y que miden menos de 2 centímetros, se le va a denominar nódulo. Entre los términos técnicos, o para entender los términos técnicos, debemos saber que existen unas fases en las cuales debemos definir bien, ya que tienen implicaciones en la detención y la interpretación correcta de las imágenes hepáticas. Encontramos la fase arterial y la fase venosa, que es aplicable tanto para tomografía, para resonancia y para ecografía contrastada. Vemos la fase de transición o la fase transicional, que esta es aplicable junto con la fase hepatobiliar y junto con la fase retardada solo para la modalidad de resonancia magnética. Y la fase tardía, que solo es aplicable para la modalidad de ecografía contrastada. En el caso de la fase arterial, en esta fase se ve, después de la administración de contraste, cuando las arterias y las ramas de las arterias hepáticas realzan por completo, mientras que las venas ya sean las venas hepáticas y la vena porta, no realzan o realzan menos que el hígado. En la ecografía contrastada, por ejemplo, este periodo comienza de 10 a 15 segundos después de la inyección del material de contraste y va a durar aproximadamente de 10 a 20 segundos. En lo que es la tomografía y la resonancia magnética, esta se va a subdividir en dos tipos. Encontramos una fase arterial temprana y una fase arterial tardía. En la fase arterial temprana, digamos, es cuando la vena porta no va a realzar
o realza menos que el hígado, y en la fase tardía la vena porta se ve más realzada que el parénquima hepático. En la imagen en sus pantallas podemos observar, digamos, imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1. Después de la inyección de contraste, en la parte izquierda de la pantalla muestra una fase arterial temprana y en la parte derecha una fase arterial tardía, donde podemos observar que en la fase arterial temprana las arterias hepáticas van a realzar más que el parénquima hepático. Y lo que son las venas que están señaladas por la punta de flecha y la vena porta no realzan, como lo podemos observar. En cambio, en la fase arterial tardía vemos que realzan tanto las arterias hepáticas señaladas con la flecha, las venas hepáticas y la vena porta. Cabe destacar que se objetiva o se visualiza una observación la cual está señalado con el asterisco, que mide aproximadamente 24 milímetros. En la fase arterial temprana este no realza y en la fase arterial tardía esta observación realza mucho más que el parénquima hepático. Siguiendo con el tipo de fases, encontramos la fase venosa portal, la cual va a ocurrir 2 minutos después de la inyección de contraste y ocurre cuando las venas portas y las venas hepáticas van a realzar más que el hígado. En cuanto a la ecografía contrastada, la fase venosa comienza aproximadamente de 30 a 45 segundos después de la inyección y va a durar de aproximadamente un tiempo entre 90 y 100 segundos y va a finalizar 2 minutos luego de la inyección. En cuanto a la tomografía y la resonancia magnética, este tiempo se va a adquirir aproximadamente después de 60 a 80 segundos luego del inicio de digamos, la inyección del material de contraste. En cuanto a la fase tardía, esta fase es aplicable para lo que es la modalidad de ecografía contrastada y aplica después de la fase arterial y fase venosa cuando son las venas portas y hepáticas van a realzar, digamos, pero menos que durante la fase venosa portal. Esta fase tardía, digamos, ocurre desde el final de la fase venosa portal y va a desaparecer cuando valga la redundancia, desaparecen las microburbujas en la circulación, que es propiamente de las ecografías contrastadas. Otra de las fases es la fase retardada, la cual aplica también para lo que es la modalidad de ecografía contrastada y es una fase posterior a la fase arterial que ocurre 2 minutos después de la inyección del contraste cuando la vena porta y las hepáticas están realzando un poco más que el hígado, pero digamos que esta fase digamos, es anterior a la fase venosa portal. En cuanto a la fase de transición, esta aplica principalmente a lo que es la modalidad de resonancia magnética y digamos una fase posterior a la fase arterial cuando los vasos hepáticos y el parénquima hepático van a tener una intensidad de señal similar. Y esta va a ocurrir en un periodo de tiempo de aproximadamente 2 a 5 minutos. En cuanto a la fase hepatobiliar, digamos, esta se referencia o se presenta en la modalidad de imagen de resonancia magnética y lo que se pretende observar aquí es que el parénquima hepático sea hiperintenso en comparación con los vasos sanguíneos. Y digamos, esta fase va a ocurrir aproximadamente en un periodo de tiempo de 20 minutos luego de la inyección del material de contraste. En cuanto a las imágenes multifásicas, estas se definen, digamos, o son imágenes que se deben tomar durante 2 o más fases, digamos, para hacer el comparativo. Estas, digamos, es aplicables a todas las modalidades de imágenes, ya sean ecografía contrastada, tomografía y resonancia magnética. En cuanto a la terminología, nos va a permitir caracterizar mucho mejor las funciones hepáticas. Encontramos en primer lugar el hiperrealce de la fase arterial, el cual se va a definir como un realce superior al hígado durante la fase arterial. Esto va a aplicar tanto para la ecografía contrastada, tomografía y resonancia magnética.
En cuanto a las tomografías y la resonancia magnética, vamos a encontrar que estas se dividen en dos subtipos principales. Encontramos el hiperrealce de la fase arterial con borde y el hiperrealce de la fase arterial sin borde. En cuanto a el hiperrealce de la fase arterial con borde, esta pues se define, digamos, cuando hay un realce en la periferia de la observación y el subtipo hiperrealce de la fase arterial sin borde es cuando digamos, la periferia de la lesión no realza. Otro subtipo importante que hay que mencionar es el subtipo RIM, el cual hace parte de la fase arterial también y va a implicar o va a predecir que la observación es probablemente maligna, pero que esta no corresponde a las características del carcinoma hepatocelular, pero sí tiene características malignas. Entonces lo clasifica como un LIRATS-M. En cuanto al otro subtipo, también no menos importante, encontramos el NORRIN, que hace parte también de la fase arterial o de la hiperrealce de la fase arterial, y esta va a ser una característica importante del hepatocarcinoma, del carcinoma hepatocelular. Aquí en sus pantallas podemos observar unas imágenes de tomografía contrastada, donde vemos un caso de hiperrealce arterial con borde, donde observamos que en la fase arterial tardía, con contraste endovenoso, va a mostrar una observación de 32 milímetros, como lo podemos observar, el cual va a realzar más que el hígado. El realce se ve principalmente en la periferia de la lesión. Digamos, este paciente fue biopsiado y el resultado histopatológico corresponde a un carcinoma hepatocelular. El siguiente paciente, pues, digamos, vemos un hiperrealce de la fase arterial sin borde. Este es el patrón sin borde, también una imagen de tomografía en el cual observamos un corte axial en fase arterial tardía, digamos que nos va a mostrar una observación de 70 milímetros aproximadamente, con un realce, digamos, mayor que el hígado, pero esta no tiene realce en la periferia. Entonces confirmaría la morfología sin borde. Este paciente también fue llevado a biopsia y se le diagnosticó histopatológicamente como un carcinoma hepatocelular. Otro de los términos a tener en cuenta es el lavado. ¿Qué significa lavado? El lavado hace referencia a una reducción del realce desde una fase anterior a una fase posterior. Para esto se necesitan varias modalidades o fases para hacer la comparativa entre los dos. En cuanto a la tomografía y la resonancia magnética, vamos a encontrar que hay dos tipos. Ahí existe el lavado periférico y el lavado no periférico. El lavado periférico es aquel que se encuentra en la periferia de la observación y el lavado periférico es el que no se encuentra en la periferia, como su nombre lo indica. En las imágenes señaladas o mostradas en la pantalla podemos observar imágenes de tomografía que nos muestran cortes axiales en fase arterial tardía y venosa, que nos va a mostrar una observación, como nos indica la flecha acá, la cual va a tener una reducción en su realce con respecto al parénquima hepático, tanto que lleva a una hipoatenuación o una hipodensidad con respecto al parénquima. En este caso, digamos, la observación mostró un cambio de hiperrealce a hiporrealce y se clasificó dentro de la clasificación LIRAT como LIRAT 5. Aquí vemos un otro ejemplo de lavado que corresponde a imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 en fase arterial tardía y fase venosa portal, donde vemos, digamos, una reducción del realce de una observación que mostró, digamos, un cambio de isorrealce que se ve con la misma intensidad del parénquima hepático adyacente y en la siguiente, después de su lavado, aparece digamos, más hipointenso en comparación. Esta fue resecada, la muestra fue resecada, se llevó a histopatología, lo cual confirmó la presencia de carcinoma hepatocelular.
Otro término a tener en cuenta es la cápsula, la cual se define, digamos, como una estructura de borde liso y definido que se halla en las modalidades de tomografía y resonancia magnética, que encierra una observación. Existen dos tipos de cápsula. Hay una cápsula realzada y una cápsula no realzada. La cápsula realzada es más característica del carcinoma hepatocelular, en cambio la cápsula no realzada eh, puede favorecer al diagnóstico del hepatocarcinoma, pero no es como patognomónico de la enfermedad. Eh, Vemos una imagen de resonancia magnética ponderada en T1, la cual fue adquirida durante la fase venosa portal, que nos va a mostrar después de la inyección del material de contraste una observación con un borde nítido. Este borde se encuentra con características uniformes y suaves dentro de la observación ya mencionada. Eh, Esta pues, lesión o observación cumplió los criterios para el IRAD-5. Otro concepto a tener en cuenta es el crecimiento, el cual se define como el aumento de la masa, que no puede explicarse por fenómenos técnicos como artefactos, errores en las mediciones, incluso alteraciones como las hemorragias. En cuanto al crecimiento, este se va a subdividir en dos tipos, un crecimiento umbral y un crecimiento subumbral. El crecimiento umbral hace referencia a que existe un crecimiento de más del 50% del tamaño inicial en los últimos 6 meses. Y el crecimiento subumbral hace referencia a que hubo un crecimiento de la lesión o de la observación, pero que esta no supera el 50% en lo que ocurre o con respecto a lo que ocurre en el crecimiento umbral. Otra de las características a tener en cuenta es la apariencia objetivoide, el cual pues hace referencia, digamos, a una apariencia en objetivo que ocurre en imágenes de tomografía y resonancia magnética, donde vamos a observar que el centro y la periferia de la lesión va a tener características diferentes. Esta presentación o este tipo de presentación va a sugerir la presencia de colangiocarcinoma intrahepático u otras neoplasias del hígado, pero no excluye la presencia de un hepatocarcinoma. Va a haber o va a existir 5 modalidades o 5 subtipos de morfología objetivoide, dentro de los cuales encontramos el hiperrealce arterial con borde, que ya fue mencionado anteriormente, y el lavado periférico, que también fue mencionado. En cuanto al tercer tipo, este hace referencia a un realce central eh, que ocurre posterior a la fase arterial y que se va a observar en la parte interna de la observación, que va a ser más realzada que la periferia. Y el cuarto subtipo hace referencia a una restricción a la difusión que aparece mayormente digamos, en la periferia de la observación. Y el quinto subtipo hace referencia o puede aparecer en la fase tardía o fase hepatocelular en las imágenes de resonancia magnética, y va a ocurrir cuando la periferia de la observación es más hipointensa que el centro, o sea, que va a ocurrir lo contrario de lo anteriormente explicado. En cuanto a la categorización LIRRA, la presencia de cualquiera de estas características ya mencionadas, sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, lo va a categorizar como un LIRRATS M o un LIRRATS maligno. Vemos aquí en la pantalla una imagen de resonancia magnética ponderada por difusión en corte axial, que nos va a mostrar una observación con una intensidad de señal superior a la del hígado. Vamos a tener en cuenta que digamos, la intensidad de señal en la periferia de la observación va a ser mucho mayor que en el centro. Esta lesión se resecó y se reveló en el análisis histopatológico que pertenecía a una metástasis de un tumor neuroendocrino. Otra de las características a tener en cuenta es la hiperintensidad T2 de leve a moderada, la cual se presenta en modalidad de imágenes de resonancia magnética, en cuanto, digamos que aquí lo que se ve es que existe una intensidad de señal mucho mayor en imágenes
de resonancia magnética en secuencia T2 que es superior al resto del parénquima hepático. Esto va a tener un COU amplio y es aplicable pues, solamente a las resonancias. Y pues el hallazgo de este va a, digamos, a favorecer el diagnóstico de malignidad en una muestra observada. Vemos en sus pantallas, podemos observar una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 que va a mostrar una observación, como lo indica acá la flecha, con una intensidad de señal que va a ser superior a la del hígado. Hay que tener en cuenta que o aclaran de que esta observación es hiperintensa, pero no como la del líquido cefalorraquídeo que se encuentra señalada por la punta de flecha. Esta, digamos, observación fue resecada y llevada a histopatología que mostró que se trataba de una metástasis de un cáncer de mama. Otro concepto a tener en cuenta es la hipointensidad de la fase tardía. Esta se define como una intensidad de señal, digamos, que ocurre durante la fase arterial tardía, la cual va a ser o va a presentar una intensidad de señal inferior a la del hígado. Este va a tener un COU amplio y es aplicable solo a la resonancia magnética. Y en el contexto del algoritmo o de la clasificación LIRADS, esta va a favorecer, digamos, al diagnóstico de malignidad. Encontramos en sus pantallas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, adquirida digamos, en la fase arterial tardía y en la fase hepatobiliar, que nos va a mostrar lo que son múltiples observaciones, como nos lo señalan las flechas blancas en las dos modalidades, tanto la fase arterial como la fase hepatobiliar, que va a mostrar múltiples observaciones, como lo dije, y esta intensidad de señal va a ser menor o inferior al resto del parénquima hepático. También fueron tomadas muestras para biopsia llevado a histopatología que confirmó que se trataba de un tumor neuroendocrino. Otro término importante o no menos importante es el realce nodular discontinuo periférico, el cual tiene o hace referencia a algunas áreas de realce que tienen una forma redonda y globular que se van a distribuir a lo largo o a la periferia de una lesión principal. Digamos que tiene un tipo de COU amplio y es aplicable tanto para imágenes de ecografía contrastada, tomografía y resonancia. Y estas características son propiamente implícitas de lo que es los hemangiomas no esclerosantes. Encontramos en sus pantallas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, en fase arterial tardía y fase venosa, que nos van a mostrar alrededor de una lesión principal unas áreas globulares de realce a lo largo de esta lesión principal. Si vemos en la fase venosa portal, estos van a realzar mucho más. Y este patrón de realce pues, es diagnóstico de un hemangioma no esclerosante. Otro concepto a tener en cuenta es el desvanecimiento, que se define como una reducción del realce con relación al parénquima hepático en todas las fases posteriores a una fase inicial. Obviamente vamos a necesitar muchas fases, no solamente la arterial, sino otras para poder comparar con digamos, la fase inicial, que es la fase arterial. Aquí en esta, digamos, modalidad solamente se puede evaluar si tenemos, digamos, o contamos con la presencia de dos fases, digamos, adicionales a la inicial. Vemos en la pantalla dos imágenes de resonancia magnética, perdón, de tomografía contrastada en fase arterial tardía y fase venosa portal, fase arterial tardía y fase venosa portal, donde vamos a observar o vamos a visualizar una observación la cual va
producir una disminución de su realce en la fase posterior, que en este caso sería la fase venosa portal, y va a pasar de un hiperrealce con respecto al parénquima hepático adyacente a un isorrealce. Miren que en este caso es casi que imperceptible la presencia de la lesión. Esta observación fue llevada, se resecó y fue llevado a histopatología, que confirmó que se trataba de un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, y bueno, ahí se le dio el diagnóstico al paciente. Bueno, podemos observar aquí también otro patrón de desvanecimiento, pero aquí vemos imágenes de resonancia magnética, las cuales van a ser ponderadas en T1. Vamos a encontrar una fase arterial tardía y una fase venosa portal, el cual se obtiene después de la inyección de material de contraste, donde vamos a ver que hay una reducción de una observación desde la fase arterial tardía hasta la fase venosa portal. Va a pasar de un hiperrealce con respecto al parénquima hepático adyacente a un isorrealce. También casi que tiene la misma intensidad con respecto al parénquima del hígado. Esta observación se confirmó histopatológicamente como una hiperplasia nodular focal. Bueno, en conclusión, debemos saber que el léxico tiene como objetivo proporcionar una terminología que sea estandarizada, precisa y completa en cuanto a lo que respecta a las imágenes del hígado. Esto se aplicará tanto en la atención clínica como para estandarizar también otros campos como los campos de la investigación. Hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de los términos se originaron del contexto LIRRAS o de la categorización LIRRAS, muchos van a tener una aplicabilidad, una aplicación mucho más amplia, y pueden utilizarse en todos los pacientes que se sometan a imágenes hepáticas. Y bueno, y por último, tenemos que la adopción de un léxico universal de imágenes hepáticas obviamente va a ayudar a mejorar la atención de nuestros pacientes. Aquí les dejo el DOI para aquellos, el DOI y la fecha de la publicación para aquellos que quieran profundizar un poco más en el tema. Muchas gracias.